Bienvenidos a Pregúntale al Doc, el podcast donde encontrarás respuestas directas de los médicos expertos a tus preguntas más apremiantes sobre salud y bienestar. Prepárate para despejar tus dudas y descubrir el poder del conocimiento médico directamente de los expertos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pregúntale al Doc. Como ya lo saben, en este podcast cada semana tendremos un médico especialista que estará platicándonos y contestando nuestras preguntas sobre su especialidad. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Alberto Becerra Laguna. Él es cardiólogo, médico cardiólogo intervencionista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Ricardo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Tenemos un montón de preguntas sobre cardiología para ti el día de hoy. Bien. Primero que nada, platícanos qué quiere decir, qué es un médico cardiólogo intervencionista y en qué se diferencia de los otros cardiólogos. Ya. Bueno, básicamente la cardiología intervencionista es una alta especialidad que deriva de la cardiología. Es decir, cuando uno termina cardiología, a través de uno de los centros formadores del país o del extranjero, recibe un adiestramiento adicional de 2 años más. Donde uno pues adquiere el conocimiento, las habilidades, las destrezas para poder realizar a cabo los procedimientos que pues básicamente se resumen en cateterismos cardíacos. Ok, entonces como lo dices es una alta especialidad. Después de la cardiología sigue la cardiología intervencionista. Así es. Pues en resumen, si uno quiere ser cardiólogo intervencionista, tiene uno que estudiar obviamente medicina, son 7 años de medicina. Sí. Y luego de 2 a 4 años de medicina interna. Yo en mi caso hice 3 años de medicina interna. Y luego después fui a estudiar cardiología a la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Cardiología. Ahí pues durante 3 años me formé y posteriormente me moví a la ciudad de Monterrey a hacer 2 años de cardiología intervencionista. Okay. Ese es el recorrido. Que ahorita si damos cuenta son 15 años de estudio para llegar a ser cardiólogo intervencionista. Y todavía hay algunas altas especialidades derivadas de la cardiología intervencionista, es decir, ya procedimientos ya un poco más complejos, ¿verdad? Que a veces se llevan a cabo durante todo un año, ¿no? De formación más. Okay. Entonces es todo un mundo. No terminas nunca de estudiar y aparte de las actualizaciones y congresos y, así es. Y todo. Bueno, platícanos, doctor, ¿cuáles son las principales condiciones que tratas en tu especialidad? Bien, pues básicamente el día a día, ¿verdad? De mi profesión es la cardiología general, ¿verdad? Donde pues atendemos pacientes con las principales enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arritmias, dislipidemia y otras enfermedades, pero básicamente ese es el grueso de la consulta. Sí. Y ya lo que es la intervención como tal, pues que son los procedimientos ya invasivos, ¿verdad? Ya esos pues solamente en pacientes muy seleccionados, ¿verdad? Básicamente es eso. Ok. ¿Existe algún padecimiento que sea más común a lo mejor en nuestra población, en México, derivado de nuestro estilo de vida? Claro, sí, sin duda la cardiopatía isquémica, que es la enfermedad coronaria, es decir, cuando están obstruidas las arterias del corazón, creo que abarca la gran mayoría de la consulta. Esto pues debido a los factores de riesgo, debido al mal estilo de vida que llevamos, al sedentarismo, a la mala alimentación, ¿verdad? Y obviamente pues desgraciadamente a la poca cultura que tenemos en temas de prevención primaria, ¿verdad? Ok, ¿qué nos está haciendo falta? Primero platícame cómo se trata esa cardiopatía. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el procedimiento si yo llego con esa enfermedad? Bien. ¿Cómo es? Cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica. Sí, pues básicamente el diagnóstico es meramente clínico en la gran mayoría de los casos. Es decir, el paciente llega a la consulta con algunos síntomas muy característicos, básicamente es dolor de pecho. El dolor de pecho tiene algunas peculiaridades.
Entre ellas es que el dolor se desencadena cuando el paciente hace algún esfuerzo y es un dolor caracterizado de que se presenta básicamente opresivo. O sea, el paciente siente que están presionando el tórax, el pecho, y que ese dolor disminuye cuando el paciente reposa, ¿verdad? Sí, Cuando deja de hacer la actividad física. Entonces, básicamente el diagnóstico es de esa manera, clínico, pero también tenemos herramientas de apoyo diagnóstico, desde muy simples hasta muy complejas. Ok, ¿es posible que las personas padezcamos esta enfermedad y nunca lo sepamos? Sí, hay pacientes que tienen enfermedad subclínica, así le decimos, y es decir que no hay pues síntomas manifiestos. Sin embargo, pues si se tienen los factores de riesgo, es posible que se pueda desarrollar pues en un futuro. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Bien, los factores de riesgo pues básicamente los dividimos en dos. Son factores de riesgo modificables y no modificables. Por poner un ejemplo de los no modificables, pues es la edad, ¿no? Pues ya no nos podemos quitar los años, la herencia, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso de la herencia? Bueno, porque muchos dirán, bueno, es que mi papá o mi abuelo se infartó a los 60 años, ¿no? Ya eso ya no es un tema de herencia. La herencia es más bien cuando tienes algún familiar de primera línea, es decir, tus padres o tus hermanos, si ellos tuvieron algún infarto antes de los 45 o los 40 años, entonces sí se considera como un factor de riesgo la herencia. Ok. Llega una edad en la que ya no es más común o ya se puede esperar una patología como esta. Sí, pues bueno, básicamente aquí depende mucho si es hombre o mujer, ¿verdad? Los hombres nos infartamos por igual desde etapas tempranas, de los 40 o antes, ¿verdad? Desgraciadamente, hasta la etapa adulta. Pero en las mujeres, aquí la cuestión hormonal, ¿verdad? Principalmente los estrógenos, es decir, aquellas mujeres que se encuentran en etapa fértil, pues digamos que están protegidas por esa cuestión. Entonces es poco probable que las mujeres en esa etapa sufran un infarto. Esto más bien aparece ya en la menopausia o posterior a la menopausia. Ah, qué interesante, sí, muy interesante. Bueno, estuve investigando algunos otros padecimientos y quisiera preguntarte sobre ellos. Por ejemplo, angioplastía coronaria. ¿Qué es una angioplastía coronaria? Ya, bueno, yo creo que podemos empezar hablando de lo que es un cateterismo cardíaco, para poder tener un panorama un poco más amplio. El cateterismo cardíaco ya es un procedimiento invasivo que puede ser diagnóstico y o terapéutico a la vez. Es decir, hay algunas enfermedades, ¿verdad?, que requieren de un cateterismo cardíaco para poderlas diagnosticar o para complementación diagnóstica. Pero hay otras enfermedades en donde requiere ya de de la intervención como tal. Entonces, la intervención como tal, eso es lo que se le conoce como angioplastía. Ya la angioplastía es el hecho de colocar algún dispositivo dentro de los vasos sanguíneos, específicamente en las arterias, ¿verdad? Y va desde las arterias del cerebro hasta las arterias de los pies, básicamente. Entonces, a eso se conoce como angioplastía. El cateterismo se hace mayormente a través de la arteria de la muñeca, de la arteria radial, con anestesia local. De hecho, el paciente está despierto completamente. Ahí introducimos un pequeño catéter, ¿verdad? Un dispositivo por donde suben los catéteres que llegan hasta el corazón y a través de la inyección de medio de contraste pintamos las arterias del corazón. Entonces, a ese hecho se le conoce como cateterismo cardíaco. Pero puede ser arterias del cuello, pueden ser arterias de las piernas, de los riñones, la aorta. De donde haya arterias,
ahí es donde es nuestro campo de trabajo. Ok, disculpa mi ignorancia, pero yo pensaba que un cateterismo así te abrían completo a la mitad, agarraban tu corazón, lo abrían también y ahí metían algo. Entonces no es necesario hacerlo de esa manera. No. Claro, hay pacientes que requieren de ese tipo de intervenciones, lo que es ya una cirugía de corazón abierto, pero en mi especialidad es básicamente todo endovascular, digamos como mínimamente invasivo. Entonces, si un paciente tiene enfermedad coronaria, que es lo que mencionamos ahorita, que era de cuando están obstruidas las arterias del corazón, hacemos el cateterismo, hacemos el estudio diagnóstico, es decir, evaluamos toda la anatomía de las coronarias y en ese momento determinamos si el paciente es candidato a la angioplastía, es decir, a la colocación de un stent. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿qué es un stent? Bien, el stent es básicamente una malla, un resorte que se implanta dentro de la arteria y lo que ayuda es abrir el vaso para restablecer el flujo sanguíneo. Esas mallas, pues a través del paso de los años, ¿verdad? Estamos hablando de los años de la década de los 70s a la actualidad, pues la tecnología pues ha revolucionado importantemente todos estos dispositivos. Anteriormente eran mallas así comunes, ¿verdad? De metal como tal, y ahora tienen pues otras características. Por ejemplo, ya las mallas tienen un medicamento integrado. Okay. Entonces se le conoce como stents medicados. Y al momento de liberar el stent, con el paso del tiempo, la malla va liberando el medicamento que de alguna manera ayuda a prevenir que se vuelva a obstruir el vaso sanguíneo. Claro. Entonces ya pues en eso estamos actualmente, ¿no? en estas fechas. Me imagino, como lo dices, la tecnología ha avanzado muchísimo, pero ahorita en estos años me imagino que mucho más. ¿Qué es ahorita lo más moderno que podemos encontrar en cuanto a cardiología? Bien, por ejemplo, ya muchas enfermedades en donde el paciente era candidato a una cirugía de corazón abierto, y ahora se ha podido sustituir a través de un tratamiento endovascular. Por ejemplo, es muy común ver pacientes con enfermedades valvulares, sobre todo de la válvula aórtica, que es de las principales válvulas que tenemos en el corazón. Esta, con el paso de los años, se va obstruyendo, ¿verdad? Por un proceso degenerativo, donde se va calcificando la válvula y se va estrechando hasta cerrarla por completo. Entonces, hace un par de décadas, esos pacientes tenían que ser sometidos a un cambio valvular a través de una cirugía de corazón abierto. Es decir, había que abrir el pecho, abrir el corazón, como dices, reemplazar esa válvula vieja y colocar una válvula nueva. Así, mecánicamente, agarrarla y quitarla y tal cual. Okay. Tal cual, así. Y recientemente, ¿verdad? Hace un par de décadas, como te menciono, ya esto se puede hacer a través de un cateterismo cardíaco. Okay. Hay dispositivos especiales donde a través de un catéter viene montada una válvula, ya sea que se expanda sola o que venga montada sobre un balón. Entonces, a través de la ingle, por la arteria femoral, también muchas veces con anestesia local o con una sedación ligera, se pueden hacer este tipo de procedimientos. Entonces, lo que era antes una cirugía cardíaca de horas de duración y de un tiempo de recuperación considerable, con obviamente los riesgos inherentes que una cirugía conlleva, ya a través de estos procedimientos pues se ha logrado disminuir el tiempo de recuperación, las complicaciones y pues obviamente comparando ambos procedimientos, los dos son bastante efectivos. Claro. Doctor, también yo tengo duda, yo nunca he sabido exactamente qué es un marcapasos, ¿en qué consiste? Bien, un marcapasos es un dispositivo, es una pila que se implanta en el cuerpo del paciente y esta pila lleva
un electrodo o 2 electrodos que se introducen hasta el corazón. Entonces, a través de un procedimiento mínimamente invasivo también, lo hacemos a través de la clavícula, a través de esta zona del cuerpo, con anestesia local también. Introducimos los electrodos, los cables que van hasta el corazón, y esos cables, como te menciono, se conectan a una pila como tal. Es una pila que tiene pues unas dimensiones de este tamaño. Una pila cuadrada. Como una pila cuadrada. Okay. Y esa pila se guarda debajo de la piel. Y pues tiene una duración alrededor de 10 años aproximadamente. Y pues ya dependerá si es de un solo cable o de 2 cables. Eso pues ya es según la patología del paciente. Bueno, y en todas estas intervenciones que haces, ¿cuál es la calidad de vida después para los pacientes? ¿Qué pueden esperar? ¿Cuál es su expectativa y su calidad de vida? Claro, pues aquí depende mucho de la patología del paciente, ¿verdad? Pero habitualmente vamos a poner el contexto de un infarto. Vamos a suponer que un paciente llega algún día con un infarto agudo del miocardio, ¿verdad? Y que afortunadamente logra detectar los síntomas a tiempo. Ahorita comentamos cuáles son los síntomas de un ataque cardíaco. Creo que es un tema muy interesante que pues, la población debe de conocer. Llega el paciente con un infarto y tenemos alrededor de 12 horas para poder abrir la arteria que está causando el infarto. El infarto como tal pues es la obstrucción completa y aguda de la arteria del corazón, de alguna de las arterias del corazón. Sí. Si ese paciente es sometido a un tratamiento temprano, ¿verdad? Su calidad de vida puede ser igual que la de cualquier persona, siempre y cuando no deje pues alguna secuela, alguna cicatriz importante en el corazón. Pero básicamente cuando se recibe la atención oportuna, el paciente tiene una sobrevida normal. Claro, obviamente tiene que seguir pues muchos cuidados, cambiar completamente su estilo de vida, sí, y pues seguir las recomendaciones del cardiólogo. Por supuesto. Bueno, platícame cuáles son esos síntomas de los que debemos estar atentos para prevenir un infarto. Bien, básicamente hay que pensar en un paciente que muchas veces tiene factores de riesgo. Como ahorita los mencionábamos, pues son pacientes habitualmente con obesidad, pacientes fumadores, pacientes con problemas de colesterol, de triglicéridos, sedentarios, con antecedentes familiares, hipertensos, diabéticos. Obviamente en esos pacientes el riesgo de padecer un ataque agudo al corazón pues es mucho más alto. Entonces hay que situarnos en ese contexto primero, los factores de riesgo. Que una buena parte de la población lo entra tiene en esa categoría. En esa categoría, así es. Pero también, ojo, ¿verdad? No quiere decir que porque no tengamos esos factores de riesgo no vamos a padecer de un ataque al corazón. O sea, sí se puede, pero obviamente las probabilidades pues son más altas en aquellos pacientes. Sí. Entonces, teniendo en cuenta que puedo tener factores de riesgo, hay que estar al pendiente de algunos síntomas, ¿verdad?, clásicos de un infarto agudo. Básicamente es dolor en el pecho, como lo mencionábamos, es un dolor opresivo. De hecho el paciente lo refiere como una plancha en el pecho. Muchas veces ese dolor opresivo irradia hacia el cuello, a la mandíbula. Algunos pacientes lo confunden con dolor de muelas. Hay otros pacientes que el dolor es básicamente en la boca del estómago, en el epigastrio, y ahí es donde desgraciadamente se van muchos diagnósticos, porque el paciente lo puede confundir con una gastritis, con una enfermedad acidopéptica, con reflujo, pero esas son las manifestaciones principales. Y obviamente es un dolor muy intenso, ¿verdad?, que muchas veces se acompaña de sudoración excesiva, se acompaña de náuseas, de vómitos, de ganas de defecar, y pues es un dolor con una sensación de muerte inminente. Así lo describen muchos pacientes. Ok. ¿Cuánto tiempo dura eso? Pues es variable. Puede durar
más de media hora, habitualmente esa es la característica principal, pero pues aquí lo importante es identificarlo pronto y tomar algunas medidas. Entonces un infarto no es así como en las películas que te da y ahí te caes y te mueres en el momento. Bueno, desgraciadamente sí hay infartos fulminantes, Okay. Sí hay casos de muerte súbita y es muy variable, depende básicamente de la localización o de la extensión del infarto. Obviamente no es lo mismo que se obstruya la parte distal de una arteria a que se obstruya la parte principal, ¿verdad? Pues básicamente el daño y el tejido afectado va a ser mucho mayor y depende también pues de la localización del infarto, es decir, si son infartos de la pared anterior del corazón, de la pared inferior del corazón. El corazón tiene diferentes paredes y dependerá pues de la complejidad, ¿verdad? Las posibles complicaciones y el desenlace, ¿verdad? Sí. ¿Existe la posibilidad de que me haya dado un infarto y yo nunca lo hubiera sabido? Bien, eso es un tema muy interesante, los infartos silenciosos, ¿verdad? Okay. Es un tema muy frecuente de consulta, donde pues el paciente llega a algún check-up y le toman un electrocardiograma. Y resulta que en el electro se ve una cicatriz y el paciente dice, pues yo nunca he tenido ningún síntoma, no tengo antecedentes, pero resulta que efectivamente sí hay infartos silenciosos, pero son más comunes en personas ya de edad avanzada o pacientes diabéticos donde los síntomas son más inespecíficos. No son síntomas clásicos como el dolor de pecho que mencionamos, sino puede ser una simple falta de aire súbita, una sudoración excesiva, un dolor en la boca del estómago, que los conocemos como síntomas atípicos. Y entonces es lo que les comentaba, que se nos van los diagnósticos porque uno piensa que es otra condición y pues nada, que sí es un infarto. ¿Y sabes qué es lo malo? Lo estás diciendo y lo estoy sintiendo cuando me lo dices. Me empieza a ver el pecho y luego me duele un poquito más abajo y me empiezan a sudar las manos y digo, ay, me está dando un infarto. Así es, sí, es algo común. De hecho, eso es muy común que llegue a la consulta, pacientes con ese tipo de síntomas y obviamente pues es más que nada cuadros de ansiedad. De hecho, en nuestra consulta básicamente hay muchísimos pacientes con problemas de ansiedad que sí definitivamente confunden, ¿verdad? Con un ataque cardíaco, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí depende ahora sí del ojo clínico del médico, donde pueda diferenciar qué pacientes son de bajo riesgo, de riesgo intermedio, de riesgo alto, y pues sobre todo qué pruebas diagnósticas aplicar en cada caso. Ok, entonces sí, de todos modos lo importante es no subestimar ninguno de estos síntomas y buscar atención a cualquiera de los que nos acabas claro, de decir. Digamos que la recomendación es, pues lo primero, ¿verdad? Sé que tengo factores de riesgo, pues hay que atenderlos, hay que tratar de modificar el estilo de vida. 2, ya tengo síntomas, aunque parezca algo de ansiedad, hay que acudir inmediatamente a valoración. Y 3, en caso que la sospecha sea muy alta de que está sufriendo un infarto, pues aquí hay que irse a urgencias inmediatamente del hospital más cercano. A veces se recomienda que se tomen aspirina, ¿verdad? Ya sea de 500 miligramos, que se tomen media aspirina, que la mastiquen, o la aspirina Protec, ¿verdad? Que es la que venden en botes de 1000 pastillas. La de 81, la de 81 miligramos. Tomarse tres aspirinas, ¿no? Y buscar la atención médica lo más pronto posible, aunque sea un dolor atípico. La recomendación es no subestimar para precisamente de lo que hablamos, de los tiempos de atención que son fundamentales. Mientras más pasa el tiempo en que se haga una angioplastía, un cateterismo cardíaco, específicamente más de 12 horas, desgraciadamente ya
el beneficio va disminuyendo importantemente. ¿Por qué? Porque es un tejido que se va perdiendo, es un tejido que va muriendo y que aunque se abra la arteria, muchas veces ya ese tejido pues no tiene vitalidad y ahí desgraciadamente es donde quedan las secuelas, donde vienen las complicaciones y donde el pronóstico cambia pues radicalmente. Ok, ¿qué, aparte de esto, qué otras condiciones, de qué nos tenemos que cuidar, hablando del corazón? ¿Qué otras condiciones están ahí peligrosamente rondándonos? Ya, pues sin duda el tabaquismo, ¿no? No hemos hablado nada del tabaquismo, pero pues es de los principales factores de riesgo cardiovascular. Okay. Y curiosamente el estrés y la ansiedad también, porque en una situación de estrés hay liberación de algunas sustancias, adrenalina, ¿verdad? Que Sí. nos acelera el corazón. Y esto desgraciadamente pues tiene efectos deleterios en el corazón como tal y puede condicionar pues un infarto agudo, ¿no? De hecho es otro factor de riesgo cardiovascular como tal. Ok, entonces si yo me siento estresado y me fumo un cigarro para bajarme el estrés, realmente estoy... Totalmente mal, sí, definitivamente totalmente mal. Hay otra condición también derivada de la obesidad, es un tema poco hablado y se llama apnea de sueño. Claro. Entonces, pacientes con obesidad habitualmente, pacientes hipertensos, mayores de 50 años, el cuello corto, ¿verdad? Clásico que llegan a la consulta con la pareja y la pareja nos dice que no los deja dormir porque roncan exageradamente. Sí. Y no es solo que ronquen, sino también dejan de respirar, es decir, esas son las apneas. Entonces, esa patología que está infradiagnosticada, infravalorada desgraciadamente, es otro factor de riesgo cardiovascular también. Okay. Y tiene muchas implicaciones clínicas, además de incrementar el riesgo de infartos, también aumenta el riesgo de arritmias, de crecimiento de corazón, de embolias. Entonces, pues es todo un tema que muchas veces pasa desapercibido. Ufala. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones generales que podrías dar, pero para toda la población? Porque sabemos que lo que le hace bien a uno, seguramente nos va a hacer bien a todos, ¿no? En cuanto a esas recomendaciones. ¿Cómo claro. podemos empezar a mejorar nuestra vida? Pues tengo más de 40 años y tengo factores de riesgo. Hay que acudir a una valoración con tu cardiólogo. Okay. Hay, como comentábamos, hay estudios que nos apoyan en el diagnóstico y en el escrutinio de estos pacientes, es decir, son estudios, les llamamos como de pesquisa, donde pacientes con enfermedad subclínica podemos realizar, por ejemplo, una prueba de esfuerzo, que es un estudio convencional, simple, rápido, reproducible, barato, ¿verdad? Y confiable. Y muchas veces en la prueba de esfuerzo podemos detectar problemas que no se conocían. Sí. Y de ahí pues empezar el abordaje que conlleva a estos pacientes. Pero es básicamente sus revisiones anuales, ¿verdad? En pacientes que tienen factores de riesgo. Claro, claro. Doctor, en torno a tu especialidad, a la cardiología en general, pues, ¿existen algunos mitos que debamos desmentir, que tengas ahorita claros y que quisieras desmentir? Bien, pues se me ocurre, es común que en la consulta, ya después de que se diagnostica al paciente y que independientemente se trate o no de manera oportuna, el mito es, bueno, estoy enfermo del corazón y mi pronóstico y mi calidad de vida van a verse mermados. Pues no es como tal, ¿verdad? Afortunadamente, como lo platicamos, la tecnología ha avanzado pues de manera importante. Uh-huh. Hoy en día pues existen múltiples tratamientos, múltiples opciones de manejo, ¿verdad? En estos pacientes, desde farmacológico hasta dispositivos y rehabilitación cardíaca. Por ejemplo, si un paciente sufre un infarto y no es atendido de manera oportuna y deja una cicatriz y esto lo lleva a desarrollar insuficiencia cardíaca, que es crecimiento de corazón, hay una serie de opciones terapéuticas
desde muy simples hasta más complejas, que van a permitir que el paciente tenga una buena calidad de vida y que su pronóstico pues sea bueno. Por ejemplo, pacientes ya con crecimiento de corazón, algunos de ellos que desarrollan trastornos del ritmo cardíaco, ¿verdad? Arritmias y otro tipo de situaciones. Hay algunos dispositivos parecidos a los marcapasos que se llaman desfibriladores o resincronizadores, cuya función es mejorar la función y la contractilidad del corazón. Todo esto pues obviamente para disminuir los síntomas del paciente y por ende que su calidad de vida sea buena. También los pacientes que ya sufrieron alguna enfermedad cardíaca, existe una opción que es la rehabilitación cardíaca, que es un programa que es variable en tiempo, habitualmente 6-8 semanas, donde se trata al paciente desde que sufre el infarto. En sus primeros días de evolución se inicia con una serie de medidas con las cuales se logra que se pretende que el paciente se recupere más rápidamente. Y es básicamente entrenamiento, es que vayan a hacer ejercicio, pero de una forma guiada, supervisada y obviamente monitoreada, ¿verdad? Para evitar complicaciones, en donde el paciente 1 hora diaria, 5 veces a la semana, va a entrenar y se está monitoreando su progreso. Claro. Y es ahí donde sale el ejercicio cardiovascular, ahí que nos recomiendan los doctores hacer cardio. Cuando te dicen, cuando vas al gimnasio y te manda el entrenador a hacer cardio, es precisamente esto. Bueno, no exactamente la rehabilitación, pero ejercicios. Sí, pues de hecho, pues hay 2 tipos de ejercicios: el ejercicio aeróbico, ¿verdad? Que es el cardio, ¿verdad? Que pues es la caminadora, bicicleta, etcétera, pero también es el ejercicio de fuerza. Eso también es muy importante. El ejercicio de fuerza pues nos va a hacer tener masa muscular, con lo cual vamos a mejorar muchas condiciones tanto fisiológicas como patológicas, ¿verdad? Y también en la rehabilitación cardíaca esa es la intención, o sea, son programas donde hacen ejercicio de fuerza y ejercicio cardiopulmonar o aeróbico. Ok, excelente. Bueno, doctor, ya para no extendernos demasiado, platícanos en dónde te pueden encontrar, en qué clínica estás, teléfonos, datos de contacto, redes sociales, todo. Bien, sí, muchas gracias. Nos encontramos ubicados en Cardioclinic, así nos encuentran en redes sociales. Es Avenida La Raza y Lago de Pátzcuaro, se llama Plaza Grande. Hay un edificio ahí de ventanales, estamos dentro del edificio, en el primer piso. Ahí en redes sociales se encuentran los teléfonos de contacto y pues sobre todo mencionarles que somos un grupo de médicos los que elaboramos ahí en esa unidad, que es una unidad de diagnóstico y tratamiento cardiovascular, donde afortunadamente contamos con todos los recursos, ¿verdad? Para poderles brindar un servicio pues humano y de calidad. Tenemos especialidades de cardiología intervencionista, cirugía cardíaca y además un gabinete pues bastante amplio donde contamos con todas las herramientas para poder diagnosticar a los pacientes. Perfecto. Bueno, así que ya lo saben. Si tienen alguna duda más específica, pueden consultar al doctor Carlos Alberto para que pues aclaren todas sus dudas. Claro. Y no subestimen ningún síntoma. Así es, y es muy importante. Ok. Doctor, te doy las gracias por habernos acompañado en este programa y me gustaría dejar la puerta abierta para que después vinieras a platicarnos de algo, cosas específicas que puedan salir después de las dudas de nuestra audiencia. Claro, por supuesto, yo encantado y pues un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Si conocen a alguien a quien pueda interesarle este episodio, por favor compártanselo, etiquétenlo. Estén atentos a las redes sociales de Pregúntale al Doc, en donde vamos a estar compartiendo contenido como este constantemente, ya saben, cada semana. Y pues muchas gracias. Gracias, buena tarde. Hasta la próxima, bye bye. Bienvenidos a Pregúntale al Doc,
el podcast donde encontrarás respuestas directas de los médicos expertos a tus preguntas más apremiantes sobre salud y bienestar. Prepárate para despejar tus dudas y descubrir el poder del conocimiento médico directamente de los expertos.